Bueno, ahora sí, formalmente para todos, bueno, quiero darle las buenas tardes. Bueno, el objetivo, el propósito de esta reunión es que, bueno, contestarles dudas, tratar de orientarlos, sobre todo digamos, para el próximo trabajo práctico que tienen que hacer, y bueno, y que creo que a través de estas reuniones, creo que les sirve a ustedes, por lo menos lo que me dicen ustedes, que les sirve para aclarar dudas y poder orientarlos mejor. Entonces, bueno, estoy esperando que me vayan transmitiendo dudas y veré a ver la forma eh, que puedo tener para poder responderles lo más claro y conciso posible. Profe, ¿Sí? bueno, yo soy ex alumna, no estoy en el curso, pero bueno, estoy Ah, preparando el final. bueno, perfecto. No quería, estaba esperando que pregunten los chicos porque, bueno, ellos son los que están en el curso. Ajá. Pero bueno, como no preguntan, capaz que mi pregunta sirve. A ver. Y me cuesta un poco el tema de la distribución de la base imponible en convenio multilateral. Ujú, Más que nada la parte de cómo distribuir los gastos para poder sacar los coeficientes, ujú. para aplicar los coeficientes. Me cuesta bastante. ¿Por dónde puedo empezar con ese tema? Mira, en primer lugar, o sea, a los efectos de la distribución de los gastos en la base imponible, una de las cosas que tenemos que tenés que tener en cuenta esencial es que estamos hablando de gastos, sobre Sí. todo de eso, de gastos. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de erogación que pueda hacer el contribuyente, sino de gastos. Una vez establecida de que el principio es ese, mirá, en principio no debería ser difícil porque eh, ves qué gastos son computables a los efectos de la obtención de los coeficientes unificados y qué gastos no son computables, pero te lo dice en forma expresa los que no son computables. Entonces, no deberías poder tener muchos problemas con eso porque te dice expresamente, este gasto no es computable, este no, este no, este no, y no hay mucho más que eso. O sea, no te van a pedir una distribución tan complicada y sobre todo, vos que estás preparando el final, tenés mucha ventaja respecto de ellos que tienen que hacer el trabajo práctico. O sea, ¿por qué me refiero con ventaja? Y la ventaja fundamental es que en un final lo que se hace es, hay 2 horas de tiempo nada más. Entonces no hay mucho tiempo para desarrollar algo muy complejo porque no tienen forma material de poderlo resolver. Claro. Además que es un final de toda la materia donde, digamos, está para ver IVA, está para ver procedimiento, está para ver monotributo, está para ver, o sea, hay muchos temas para ver. Es muy difícil que el profesor que lo arme un trabajo muy complicado para convenio multilateral. ¿Por qué? Bueno, porque no hay tiempo material de resolverlo, fundamentalmente todo eso. El convenio multilateral no es algo, ¿cómo te puedo decir? Digamos, a veces es un proceso largo, los cálculos, llevar a los cálculos para llegar a los coeficientes unificados, porque la verdad es esa, que es a veces, pero para un final no se va a salir, el profesor que arme esto no va a salir de lo que está expresamente contemplado en la ley, ¿eh? No va a salir de lo que está expresamente Ah, contemplado en la ley. O sea, no, yo porque hice los ejercicios que nos había claro, pasado y los ninguno me daba Claro, pero lo que 10, pasa es que los ejercicios, ninguno. ahí podemos a veces, digamos, profundizar en cosas más complejas o una cosa así, pero en un ejercicio de final,
no hay mucho para hacer. Por lo menos yo que he visto los finales, ponele de los últimos, no sé, 4 años o 5, 6, ponele, quizás un poco más todavía, no he visto finales, en materia de convenio, no he visto finales que sean complicados, ¿eh? Sí, o sea, si hay alguna pregunta, hay algún ejercicio, pero no es nada. Ahora bien, olvidémonos por un momento del final. Pensemos en la realidad. En la realidad tampoco es una cosa que la distribución de gastos tenga que causarte muchos problemas. ¿Por qué? Y porque tampoco es tan complicado la determinación de los gastos. Una, porque nunca hay tantos. Fíjate que una de las cosas de los gastos que tenemos que hacer es asignarle primero una jurisdicción. Primero ver cuáles son Claro. computables y cuáles no. Después le asignas una jurisdicción. Y una vez que le asignaste la jurisdicción, es cuestión de, digamos, en la realidad, ¿eh? En la realidad, no estoy refiriéndome. Sí, 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 ¿Qué sí. hacemos? Sí, sí, Y entiendo. trabajamos con planillas de cálculo. Los porcentajes se calculan solos. No, fíjate una cosa, las personas que trabajan en mi estudio, cuando es el momento de calcular los coeficientes, normalmente los calculan ellos y yo después le pego una revisada, sobre todo algunos que son más complejos. Y te digo, ¿no? Puedo encontrar algunos errores al principio en algún empleado nuevo, pero después en los demás, eh, uno de los problemas que tiene convenio justamente es que es muy estructurado, muy estructurado. O sea, no hay nada, o sea, sí, lo que pasa es que te digo, aunque haya un pequeño error, ¿qué incidencia puede llegar a tener? Es muy poca, porque si hay un Claro. error, tiene que ser un error muy pequeño, no es un error grande, es rarísimo que haya un error grande. Mira que te digo que hace más de 30 años que tengo el estudio, entonces he visto montones digamos, distribución de coeficientes. Algunas veces encuentro algo, pero es mínimo. Y si veo la incidencia después final, es todavía más chica todavía. Entonces, ¿hay que hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Hay que saberlo? Sí. Pero la estructura general, no. Y sobre todo para vos en un final, no te van a venir el profesor que lo haga. Normalmente no los hago yo los de impuestos 2, normalmente, pero no sé si ahora dentro de poco ya me va a empezar a tocar Va a armar. tocar. Pero no es algo, o sea, en un final de toda la materia, yo no haría hincapié o sea, en algo muy Ah, complicado de convenio, en algo muy complicado de convenio. Otra cosa, sí, bien. puede ser, pero no nada especial. Ahora, si me decís una duda puntual sobre algo tal, bueno, te la contesto, pero si es cómo armarlo, se Sí, separa. no, era esa la generalidad, digamos, porque Claro, no me, ya le digo, hacía los ejercicios que nos había dado en la clase y no, ninguno me daba bien. No claro, me da ninguno. pero no te da a veces, porque te digo, a veces en los ejercicios, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta siempre qué es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo un trabajo práctico, en los cuales nosotros se lo damos los jueves y tienen hasta el domingo para Domingo. resolver, o si estamos hablando de un final que empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 4. O sea, Claro. evidentemente no hay mucho tiempo para... Y encima, todos los otros temas, digamos, esenciales de impuestos 2. O sea, es imposible que haya un final de impuestos 2 que no se tome IVA. Como iba, claro, Es claro. imposible, y es Sí, imposible que sí, haya un sí. final de impuestos 2 que no se tome procedimiento. Es imposible. Claro. O sea, creo que los dos, entre IVA y procedimiento, creo que son los dos más esenciales temas de impuestos 2. Por lo menos son los que más ocupan, tanto el TP01 como el TP02 es lo que más ocupa. Pero bueno, también hay algo de procedimiento, también hay algo de monotributo, ¿por qué no? Porque el monotributo es algo muy, digamos, muy expandido en todo caso, y también hay algo a veces bueno, de ingresos brutos, podemos poner algo de ingresos brutos, y también hay algo de convenio, pero nunca va a ser algo esencial, nada. Ahora, a mí lo que siempre me interesa más, sobre todo de ustedes, no es, que parezca mentira, no es que aprueben. Lo que yo necesito, lo que los profesores queremos es que ustedes sepan. Claro. Eso es lo esencial. Mi principal recomendación para los que rinden finales es que siempre tengan en cuenta el tema de las 2 horas. Siempre tengan en cuenta el tema de las 2 horas. No hay mucho tiempo para tomar cosas muy complejas, por un lado. Y por otro lado, otra recomendación que, sobre todo porque si bien no los he armado muchos finales, sí he corregido muchos finales. Y,
inclusive, y esto no es solamente para Karina, sino es para todos, inclusive en el trabajo práctico, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, no se los puse en las observaciones, pero me llamó poderosamente la atención, es que muchas veces en el trabajo práctico, sobre todo de monotributo, que tenían que responder a algunas consultas, que les tenga que decir, no es lo preguntado. No es lo preguntado. ¿Cómo en una oración de 2 renglones contestan algo que no se les pregunta? Es rarísimo, ¿eh? Es rarísimo. O sea, eh, no entiendo. O sea, mi recomendación es lean bien lo que se les pregunta. No se apuren, no digan el tema es este. Qué sé yo, por ejemplo, en el último trabajo práctico les pregunté algo sobre el monotributo promovido. Pero no les preguntaba las condiciones para adherir al monotributo promovido. Muchos me contestaron, no tiene que ser mayor de 18 años, tiene que bla, 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 bla. No era nada, no tenía nada que ver con lo que yo estaba preguntando. Nada que ver con lo que yo estaba preguntando. O sea, la pregunta mía se contestaba en 2 renglones, o en uno, a veces si escriben. Y me contestaban, pero hojas, hojas. Eh, entonces, yo lo que les digo es, en, en los finales, lean bien lo que se les pregunta. Es esencial leer bien qué se les pregunta, qué cosas se les pregunta, y traten de contestar, en primer lugar, eso. Es más, para el final, otra de las cosas que yo siempre digo es, lean lo que se les pregunta y contesten lo primero que les viene a la mente. Lo primero. Y traten de contestar todo así. Todo así. Primero, ¿Tienen 2 horas? ¿Terminaron el parcial, el final, en 1 hora? Bueno, tienen 1 hora para agregar cosas. Para agregar o para aclarar. O sea, perfecto, pero ya contestaron todo. Pero ya contestaron todo, por lo menos lo principal tiene que estar contestado. Que después le quieran agregar otras cosas, pero eso sí, está perfecto. Háganlo, por supuesto. Pero primero contesten lo esencial. ¿Qué cosa está preguntando el profesor? Eso es lo que voy a contestar. Que después pueda agregarles más cosas, perfecto, mejor. Pero, porque si no está la respuesta esencial, eh, a veces nos complica a los que corregimos, porque decimos, el alumno demostró que estudió, y que sabe. Ahora, no sabe lo que le estoy preguntando, porque si se supiera lo que le estoy preguntando, le hubiera contestado más fácil que esto. A eso es lo que yo apunto, a eso es precisamente lo que yo apunto. Lean la pregunta y contesten lo que se les pregunta. Primero. ¿Mm? Bien, no sé, Karina, ¿alguna otra duda más? No sé, los chicos, no les quiero robar el tiempo, si quieren hacer alguna pregunta sobre el TP, porque sé que es re Vale. difícil. Bueno, mientras los chicos piensan, yo le pregunto. A ver, En IVA, sí, cuando vienes de uso, sí. al 10,5 eternamente, cuando es habitualista y cuando no lo es. Terminada la pregunta. Porque me confunde el tema de, De la alícuota. claro, porque de la alícuota, porque en Yo el te, enunciado, yo te digo algo que yo leí muchas veces y que lo vengo corrigiendo de todas las veces que lo leo. Eh, los bienes de uso no tienen de por sí ninguna alícuota. Actualmente. Antes, hace 6 años para atrás, más o menos, sí. Si era bien de uso, tenía una alícuota del 10,5. Hoy, no. hoy no. Hoy no. Lo que tiene alícuota del 10,5 es lo que dice expresamente la ley y en ningún momento nombra a los bienes de uso la redacción actual. Entonces, ¿te nombra cosas que tienen alícuota reducida? Sí, perfecto. Esto y esto. Una de las cosas esenciales es unas 2 tablas, anexos, si no recuerdo mal, el artículo 28, inciso E y inciso F, que son unas tablas enormes, muy grandes,
con posiciones arancelarias y que los objetos que estén dentro de esa tabla tienen la alícuota del 10,5. Tienen la alícuota del 10,5. Pero eh, cuando yo No, leo algo que me dicen, esto por ser bien de uso tiene alícuota del 10,5, yo digo, se quedó en el tiempo, porque no es así. No por ser bien de uso va a tener alícuota del 10,5. Va a tener bien alícuota del 10,5 un producto, un bien o un servicio, pero por el bien o por el servicio en sí, no por el uso que yo le dé. Antes, a varios años atrás, inclusive puede haber libros que te digan eso, de que si es bien de uso, tiene la alícuota del 10,5. No es así actualmente y desde hace varios años. Lo único si que googleás es lo primero que te sale. sí, bueno, pero está mal, está mal. Bueno, te digo, yo, a famoso como es San Google, como le dicen los chicos en la facultad, yo a veces le tengo un poquito de desconfianza, ¿no? O sea, para orientar sirve, para tomar a pie juntilla lo que leemos en internet no es tan así, no es tan así. Eh, puede que, o sea, no me extraña que sea así. ¿Por qué? Porque estamos hablando, te digo, yo además de ser contador, también soy marino mercante. Entonces, marino mercante y de los antiguos, ¿no? De los marinos mercantes que navegaban con estrellas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, alguna vez una de mis hijas me preguntaba sobre las fases de la luna. Y bueno, yo le decía, bueno, es así, 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 así. Y me decían, no, papá, estás equivocado. ¿Cómo que estoy equivocado? Yo, digo, trabajé con eso. Y me decía, no, fíjate, y me mostraba algo de Google que estaba estaban equivocadas las fases de la luna. Y le digo, Ah. ¿por qué le crees a Google y no me crees a mí? O sea, hasta que busqué libros, digamos de navegación astronómica ya, digamos, bien avanzado, y le demostré que, aparte, hasta lo decía con dibujitos, ¿no? Y estaba mal lo que estaba en Google, estaba mal. Y sin embargo, bueno, estaba. Entonces, lo de las alícuotas es como yo te estoy diciendo. Tiene alícuota reducida lo que expresamente dice la ley. Inciso, todos los de los anexos esos y todos esos incisos, pero cuidado, no le digas al profesor, no pienses que si es un bien de uso, tiene alícuota del 10,5. No, eso no corre más. Desde hace pero varios años, ¿eh? No estoy hablando de que es una modificación del año pasado. Tiene ya varios años. Fíjate, por ejemplo, los chicos ahora en el trabajo práctico tenían una alícuota del 10,5, por ejemplo, para las prestaciones de servicio de medicina prepaga. Está expresamente contemplado en la ley. Tenían alícuota del 10,5 también para una camioneta, porque lo dice expresamente la ley. Entonces, ¿dónde está? Bueno, está acá, acá, acá y acá. Lo que pasa es que por ejemplo, vuelvo a hablar un poquito sobre lo otro. En un final, yo no puedo pretender que el alumno sepa las tablas esas de memoria, porque ni yo las sé de memoria, nadie las sabe de memoria. Entonces, yo no puedo poner un bien que esté en el anexo y no decirle en el final que ese bien está en el anexo. Yo le tengo que decir, este bien, te voy a poner, por ejemplo, un motor de bla, 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 el cual se encuentra en el anexo E del artículo 28. Yo te voy a decir eso nada más. Vos deberías saber que si está en ese anexo, tiene alícuota del 10,5. Lo que no podés saber es que yo te nombre un bien y que vos sepas de memoria si ese bien está o no en el anexo, porque es imposible, nadie lo sabe eso. Nadie lo sabe eso. Todos los bienes que están, aparte son dos anexos, el inciso E y el inciso F. Nadie conoce todos los productos. Entonces, en un trabajo práctico, yo no les voy a decir si está o no en el anexo. ¿Por qué? Porque es un trabajo práctico. Pueden googlear esto, pueden tener acceso a los listados y pueden verlo. En un trabajo práctico. En un final, no, en un final les tiene que decir el profesor que eso está en los anexos. ¿Mm? Problemas en las alícuotas, no deberías tener problemas con las alícuotas. Te digo, No, me confunde eso más que nada cuando es una camioneta o cuando el las camionetas, enunciado. a veces el problema, ¿sabe dónde está en las camionetas? En definir si es una camioneta. Ahí es donde está el problema, en definir si es o no una camioneta. O sea, porque yo te digo, por ejemplo, una camioneta, una Kangoo.
por ejemplo, una Renault Kangoo. Un utilitario. Está ahí nomás, una Renault Kangoo o una otra, una Peugeot, que son parecidas, ¿no? Una Peugeot patagónica, por ejemplo. Mm, La Peugeot patagónica es un automóvil, no tiene nada de carga. Lo que tiene de carga es mínimo y no está destinada a la carga. No está destinada a la carga. Entonces, cuando nosotros decimos, yo te diría, ante la misma estructura, un furgón tiene alícuota del 10,5. Una camioneta carrozada, no. Ahora, ¿qué pasa con las camionetas? Pensemos una Ford Ranger o una cosa de esa, doble cabina. Eh, eh, ¿Es para el transporte de personas o es para el transporte de carga o es para las dos cosas? En realidad es para las dos cosas. Una Fiat Toro, una Fiat Toro, estoy hablando de una camioneta chiquitita. Sí, 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 la ¿Es una conozco. camioneta o es, bueno, estamos en una zona gris? Estamos en una zona gris. Y entonces, Bueno, en principio, si lo que estamos hablando es una camioneta, yo te digo que tiene alícuota del 10,5. En principio, en principio. Salvo que se aclare expresamente que no. O sea, bien. si es camioneta, seguro, sin duda es 10,5. Salvo que se aclare expresamente que no. Pero después hay otro tipo de consideraciones. La ley de tránsito lo que dice que es el vehículo para el transporte de hasta 8 personas, incluyendo el conductor, bueno, bla, 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 de hasta 3 ruedas, bueno, o sea, de 3 o más ruedas y demás. O sea, está dando pautas la ley de tránsito. Lo que pasa es que no podemos tener la ley de tránsito encima de nosotros. O sea, ya te digo, vuelvo a repetirte, en un trabajo práctico es una cosa porque tienen todo el tiempo del mundo para investigar, para buscar, para plantear y demás. En un final, no. Olvídate, porque si tiene alícuota del 10,5 por estar en uno de los anexos, te lo tiene que decir en forma expresa que está en los anexos. No te va a decir, esto tiene alícuota del 10,5. Te va a decir, este bien se encuentra incluido en el anexo E del artículo 28, bla, 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 bla. Listo. Entonces, vos deberías Bien. saber eso, que si está en esos anexos, tiene alícuota del 10,5. Nada más. No qué incluye cada uno de esos anexos. Después, ¿qué otra más? Porque dijiste varios temas. Alícuotas era uno en IVA. ¿Qué más? Dije prorrateo, obvio. El No sé si prorrateo. lo dije, ¿Sabes pero... lo que es prorrateo? Prorrateo es regla de tres simple. Está Nada más. bien, pero hay algunos enunciados que te ponen el prorrateo anual. Sí. Es lo que Y- tenían ellos en el trabajo práctico, por ejemplo. Era diciembre. Ah, Pero, bueno, no, ¿eso por yo qué? lo tengo en un enunciado de cuando cursé con ¿Eso por usted. qué? Eso porque era ¿Por trabajo qué? práctico. Eso porque era trabajo práctico. En un trabajo práctico es una cosa y en un final es otra. En un trabajo práctico es una cosa porque puedo explayarme mucho. ¿Por qué? Porque tienen 4 días para hacerlo. O, o mínimo 2 días para hacerlo. Vamos a poner, muy mínimo 2 días tienen para hacerlo. Entero. Para investigar, para buscar. En un final no. El prorrateo es una cosa de lo más simple. En este trabajo práctico que hicieron los chicos ahora, el prorrateo era un poco complicado. ¿Por qué? Porque tenían tres actividades. Tres actividades que podían llegar a tener actividades grabadas y exentas. O sea que tenían 3 prorrateos específicos y un prorrateo general. O sea, ¿eso es complicado? Sí, por supuesto, porque por eso es un trabajo práctico. Para eso es un trabajo práctico. O sea, yo nunca pretendí que hicieran eso en 2 horas. Nunca pretendí que Claro. hicieran eso en 2 horas. Entonces, por supuesto que, este, mira, Karina, después si querés, mandame un mail y yo te mando el enunciado del trabajo práctico y la solución, para que veas cómo se armó, cómo armé el ejercicio ese de IVA, con varios temas de prorrateo, que había ahí. ¿Mm? Sí, yo le mandé un mail hoy, capaz que no lo leyó porque lo No, mandé hoy. volví hace un ratito acá. Después estoy en la Sí, casa. como los chicos habían dicho que había que preguntar antes, le dejé la pregunta de los coeficientes y le pedí el link, bueno, después me lo pasó alguien por el grupo, pero sí, después le hago acordar que era yo, así me lo Bueno, si pasa ya lo y tenés, lo... si ya lo tenés, no hace falta, ¿eh? O sea, era No, no, no lo tengo, no, no, le decía que sí, le mandé un mail.
Ah, bueno. Está bien. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí. Bueno, igual es algo que tengo que seguir practicando, el Mm. prorrateo, porque aunque usted Te me diga digo, que es muy fácil, ¿no? o sea, yo digo que es regla de tres simple, nada más. Yo digo que es regla de tres simple, nada más. O sea, ¿qué significa esto? Yo no puedo, o sea, primero, lo primero que tengo que definir, pero primero que tengo que definir es cuando tengo un crédito fiscal, ¿este crédito fiscal es prorrateable o no? Primero, uno. Solamente, son dos opciones. O es prorrateable o no. Si no es prorrateable, ¿qué significaría? Que tiene una asignación directa. O es todo crédito fiscal sin prorrateo, listo, ya está. El problema lo tengo cuando un crédito fiscal me sirve para operaciones grabadas y exenta al mismo tiempo. Ahí es donde tengo que hacer problema. Yo lo que les digo siempre es, si yo tengo una farmacia, estoy liquidando el IVA a una farmacia, la farmacia vende productos de cosméticos, vende remedios. O sea, tengo ventas grabadas y ventas exentas. Ahora, la compra de productos cosméticos no es un crédito fiscal prorrateable, porque esa compra de productos cosméticos seguro que me va a generar débito fiscal. 100%. Todo lo que compro lo voy a vender y lo voy a vender 100% grabado. Entonces, no es un crédito fiscal prorrateable ese. Ahora, la luz del local, el IVA de la luz, ese sí es un crédito fiscal prorrateable. ¿Por qué? Y porque la luz me sirve tanto para vender productos grabados como para vender productos exentos. Entonces, lo primero, cuando nosotros, algunos de ustedes, no sé, puede trabajar en algún estudio contable. Cuando trabajan en el estudio contable, cuando hacen las registraciones, Begerman, Tango, Catedral, el sistema que sea, lo primero que le pregunta es, ¿esto es prorrateable o no? Si ustedes le ponen que no es prorrateable, listo, no prorrateable. Si le ponen que es prorrateable, va para prorrateable. Luego, dentro de los prorrateables, ahí es donde viene el tema del prorrateo. Bueno, ahí lo que voy a ver, ahí voy a aplicar los métodos de prorrateo. El método, lo más fácil que pueden hacer cuando tienen que hacer prorrateo, en la realidad estoy hablando, es utilizar el promedio coeficiente del año pasado. Eso lo hacen en enero, febrero, marzo, así hasta noviembre. Lo aplican ese. ¿Y qué hacen en diciembre? En diciembre sí lo calculan, pero una cosa es calcularlo una vez en el año y otra cosa es estar calculándolo todos los meses el prorrateo. Es mucho trabajo, no tiene sentido. Entonces, de enero a noviembre aplico siempre la alícuota del año pasado. Perfecto. ¿Para quiénes? Para los créditos fiscales prorrateables. Para los créditos fiscales prorrateables aplico ese, ya está. Y los otros no, los otros tienen asignación directa. Entonces, eh, no hay mucho problema con eso. No deberían tener mucho problema si tienen claro el concepto. Si tienen claro el concepto. Si no tienen claro el concepto, son números que van y que vienen. Vi, por ejemplo, no se los dije a los chicos, pero ¿Qué bueno, sería tener, perdón, qué sería tener claro el concepto, por ejemplo? ¿por qué estoy prorrateando? Eso es justamente tener el concepto claro. ¿Por qué estoy prorrateando? ¿Por qué? Porque digo, fíjate, para saber eso, primero tengo que saber si es prorrateable o no. Primero. Lo segundo, si yo digo que no es prorrateable, listo, ya está. Va con la asignación directa. Listo, no hay problema. Va al 100%, ya está. Al Ahí ya 100%, no tengo que hacer sí. ningún cálculo. Tengo este IVA de compra, todo esto es crédito fiscal. Listo. Ahora, en los prorrateables, ahí tengo que ver qué aplico. De enero a noviembre, yo sugiero aplicar el coeficiente del año pasado. Listo. ¿Le puedo ahorrar? Sí, por supuesto, le puedo Si ahorrar. me lo da como dato, el Sí, coeficiente del año pasado lo utilizo. sí, sí, lo utilizas. Bien. Si lo Y tenés, ajusto en ajustás diciembre todo en recién. diciembre. Y en diciembre, ¿qué es lo que ajustas? En diciembre, uno de los errores que vi también en los trabajos prácticos es que hacían bien lo grabado y lo exento, grabado y lo exento, grabado y lo exento. Pero ¿no? Fíjate qué cosa rara, ¿no? Lo grabado y lo exento, yo lo estoy sacando de las ventas, no de las compras, de las ventas. Lo estoy sacando. Perfecto. ¿Cuánto es lo grabado respecto del total? ¿Cuánto es lo grabado respecto del total? Cuando yo digo total, cuidado porque a veces yo hablo así muy rápido y se me confunden. Lo vi en los trabajos prácticos. Eh, lo grabado respecto del total significa lo grabado respecto de lo grabado más lo exento. Porque como yo lo digo rápido, lo grabado respecto del total, ¿saben lo que hicieron algunos? Hacían eso, lo grabado respecto del total. Y el total tiene IVA, entonces no sirve eso. Es lo grabado
respecto de lo grabado y lo exento. La suma de los dos. Cuando El yo digo, grabado más el exento, ¿qué porcentaje del grabado quiere decir usted? exactamente, eso es lo que Ahí quiero decir. está. Lo que pasa es Bien. que como la cuenta es al revés, hago lo grabado dividido, grabado El más... total, claro, el ¿no? total. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que me hicieron algunos? Me hacían lo grabado respecto del total facturado. No era lo Claro, grabado más lo exento abajo, era el total facturado. ¿Y qué problema tiene el total facturado abajo? Que tiene incluido el IVA. claro. Entonces, es lo grabado respecto de la suma de lo grabado más lo exento. Más lo exento. Bien. Y de ahí que voy a sacar, ahí voy a sacar el porcentaje. Ahora bien, fíjense en esto. Yo en diciembre realmente aplico lo mismo que apliqué en noviembre. Aplico lo mismo que apliqué en octubre, lo mismo que apliqué en junio. Todos los meses aplico lo mismo, incluyendo en diciembre. Una vez que ya hice todo, ahí recién saco el ajuste anual. Recién saco el ajuste anual. Una vez que ya hice diciembre. ¿Y cómo hago diciembre? De la misma manera que lo hice en noviembre. ¿Qué hice en noviembre? Apliqué un coeficiente. Perfecto, en diciembre también apliqué ese mismo coeficiente. Aplica lo mismo. Si es que venís aplicando ese coeficiente, porque hay distintos métodos para hacerlo. Y pero si hago eso, ¿cómo ajusto? ¿Cuándo ajusto? En No diciembre. entiendo esa parte. Está bien, en diciembre, pero si en diciembre aplico el mismo de noviembre, no estaría ajustando nada. No, porque en diciembre aplicás el... Ponele, yo te digo lo siguiente. Todos los meses decís que lo grabado es el 15%. Sí, Ponele. Lo hiciste en enero, en febrero, en marzo, bueno, en diciembre también es el 15%. Perfecto, lo haces, ya determinaste débito y crédito. Ahora sí. fíjate todo lo del año y ahí ajustás y determinás el nuevo coeficiente anual y ahí es donde... Ah, bien. Por eso digo, en diciembre aplica lo mismo que aplicaste el mes pasado, por las compras del mes de diciembre prorrateado. Y luego, sí, hace el ajuste anual. No es que a diciembre le sumo lo de enero a noviembre. No. En diciembre hago lo mismo, pero lo hago de esa manera. Por eso yo Bien. digo, el prorrateo es regla de tres simple. ¿Por qué? Porque si tengo clara la idea, lo puedo hacer. Si tengo clara la idea, lo puedo hacer. Si no, voy a patinar. Voy a patinar porque son muchos números. Fíjate en un ejercicio que tiene tres actividades. Es complicado, Claro. porque tenés distintos prorrateos. Porque yo puedo tener la farmacia que yo te dije, ¿no? Por ejemplo. Pero además de la farmacia, puedo tener otra actividad. Y esa otra actividad tiene otro prorrateo. Y además puedo tener otra actividad que tenga otro prorrateo. Entonces puedo tener distintas actividades con distintos prorrateos. Ahora bien, el honorario del contador, que sirve para todo, bueno, ese lleva un prorrateo general. Porque no puedo decir que me sirve más que para la farmacia, que esto o que aquello otro. No, me sirve para todo. Entonces, eso lleva un prorrateo general. Si yo digo que una camioneta le afecta a una actividad, si tengo que prorratear, voy a prorratear por esa actividad. Por esa actividad voy a prorratear, nada más, porque lo digo que lo afecto a esa actividad, nada más. Por eso digo, el prorrateo, teniendo claro el concepto de por qué estoy prorrateando, no debería tener problema. No debería tener problema. Claro. Bien. Bueno, ahora tengo que poner en práctica toda la explicación que me dio. A ver, a los demás. Que no sea una conversación entre Karina y yo, ¿eh? No, Pueden hablar los demás, ¿eh? yo soy la colada, perdón, del grupo. Bueno, yo me voy a silenciar. Me parece que vamos a quedar en silencio. Voy a ir pensando otra duda. Entonces. Yo lo que les digo para todos, que o sea, fíjense en el aviso del profesor que les mandé hoy, fíjense los errores generales que yo marqué. Errores generales que yo marqué. Se me ocurrieron después otros, ¿no? Se me ocurrieron después otros, bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Se me ocurrieron después otros. Sobre todo lo que comentábamos hace un ratito recién con Karina, ¿no? Que yo les decía, me llamó mucho la atención en muchos trabajos tener que decirle que no era lo preguntado. Es raro. O sea, para un final puede ser. Lo veo más seguido. Pero no es común verlo en un trabajo práctico. En un trabajo práctico, si yo pregunto esto, contesten eso.
Nada más. ¿Por qué? Y porque es así. Porque es lo que pregunté, porque es lo que quiero saber. Es lo que quiero saber si ustedes saben. No contesten, o sea, la pregunta del monotributista promovido, yo creo que tengo la mitad mal contestado. De todos los trabajos, quizás más de la mitad mal contestado. ¿Por qué mal contestado? Porque no lo he preguntado. Tan simple como eso. Lo que le decía era que quería contratar a un monotributista promovido. No que él quería ser monotributista promovido. Pero leyeron monotributista promovido y contestaban todos el monotributista promovido. Y no es así. No es así. Solamente tenía que contestar qué pasaba cuando un sujeto del régimen general pretende contratar a un proyecto promovido. Y lo que tenía que decir era, no sugiero que no lo hagas porque no puedes deducir nada. No importa ni el número de factura, ni el importe, ni nada. Listo. Ya está. Se acabó. Se acabó. No había más. Para esa pregunta. Para esa El pregunta. monotributo promovido es una especie de monotributo social, ¿no? Sí, sí, es un híbrido, es un híbrido. O sea, algunos de ustedes me contestaban ahí que el monotributo promovido era una forma de inclusión laboral. Y realmente es una forma de inclusión laboral, pero independiente. ¿Para quién sirve el monotributo promovido? Para los que trabajan en las ferias, o sea, para gente de, digamos, de muy... O sea, no sirve para meterse en un ámbito empresario. ¿Por qué? Y porque no es nada deducible. Entonces, ¿quién me va a querer contratar a mí si el comprobante que yo le voy a dar no lo va a poder deducir para nada? ¿Qué es lo que prefiere hacer? Y prefiere contratar a un motorista común, que por lo menos tiene un porcentaje que puede deducir. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tiene un porcentaje que puede deducir? Porque de los monotributistas comunes vos podés deducir hasta el 2% de tu Como importe, gastos, el es el 8% 2 y el 8. el 2 o Bien, el 8. sí. Por eso, desde eso podés deducir algo. Si es recurrente o Y no si es recurrente no recurrente. tiene límites, y si es recurrente no tiene límites. Entonces, pero del promovido no importa la cantidad de factura, no importa ni la cantidad de factura ni el importe de la factura. No puedo deducir nada, nada. Entonces, ¿para qué quiero eso? Para nada, para nada. Cuando Entonces, yo lo tomo como un servicio, pero si lo tomo por ejemplo, tengo un corralón sí, y necesito, no sé, un empleado que me entre la arena, no sí. sé. ¿No me conviene contratar ¿Un promovido? sí, No, porque no puedo deducir nada. Nada, nada puedo deducir, nada. Cero. O sea, bien. tengo un gasto, emito un cheque, ponele, o saco de caja dinero, que después lo tengo que mandar a mi consumido, porque no puedo hacer nada. Porque no es un gasto deducible, nada más. Entonces, ¿para qué voy a Bien. contratar a un monotributista promovido? Para nada. ¿El monotributista promovido para qué sirve? Y sirve para, o sea, no sé, hacer billutería y vender, hacer manualidades y vender, los artistas, o sea, la gente que tenga algo leve, no tiene que tener local, no tiene que tener nada. Es tan poquito lo que puede hacer que que es muy poco lo que se puede hacer. Les digo, ahora salgo de un poquito de la facultad, salgo un poquito de la facultad. Voy al ámbito de la realidad, todos los días, ¿eh? Todos los días. A ver, contador, ¿cuántos monotistas promovidos ha inscrito? Yo digo varios, varios. Ajá. Si está diciendo que no sirve, ¿por qué ha inscrito a varios? ¿Sabe por qué inscribí a varios? Porque muchas personas necesitan aportes porque le falta algo de tiempo para jubilarse. Y lo más barato que hay es el monotributo promovido. Entonces, esas personas que necesitan, llega el momento de jubilarse y le falta un año, le faltan 6 meses, 4 meses, 8 meses. ¿Qué es lo que hacen? Y se anotan en el monotributo promovido. Hacen los aportes jubilatorios, cuando llega el tiempo de los meses que necesitan, listo, sí, presentan eso en ANSES y con eso se jubilan. ¿A quién inscribí de monotributistas promovidos que no tuviera que ver con necesidad de aportes jubilatorios? Fácil, a ninguno, o ninguna.
todos los monotributistas promovidos que yo inscribí fueron monotributistas que necesitaban aportes. O sea, personas, o sea, mujeres de cerca de 60 años, hombres cerca de 65 años. Todos los que yo inscribí era por eso. Todos los que yo inscribí era por eso. Porque necesitaban unos meses o un año de aporte o un poco más, según. Pero ningún otro que quisiera tener esto como una puerta de acceso a una actividad lucrativa, no. No. ¿No? O sea, ¿puede un monotista promovido trabajar en casas? ¿En casas de familia? Por ejemplo, Sí. cortar el pasto. Pero perfecto. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, el muchacho que viene a cortar el pasto en mi casa, a mí no se me ocurriría nunca pedir una factura. Viene, corta el pasto, le pago, listo, se va y ya está. O sea, en las casas la gente común no pide facturas. Ahora, en las empresas siempre van a pedir. Siempre van a pedir. Entonces, para trabajar en las casas, sí. ¿Por qué les sirve? Y porque tienen un aporte jubilatorio mínimo, porque tienen también aportes de obra social, perfecto, porque tienen muy pocos requisitos, porque están exentos de ingresos brutos. Lo de la obra social es una mentira, lo sabemos. Todos sabemos que es una mentira, pero cada vez es Ah, más mentira. Ahora tal vez no sea así, pero siempre tenemos la esperanza de que no sea así. Es una mentira, ¿por qué? Porque las obras sociales, al momento de anotarse, cuando yo inscribo a alguien, ahí están todas. Cuando, todas. cuando llega el momento Cuando de le das la documentación para que vaya del alta, lo rebotan. lo rebota. Indefectiblemente, o sea, de 10 veces que van, 9 lo rebota. A lo Y el mejor cliente te dice, ¿y dónde está mi plata? sí, 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 pero no hay forma, ¿eh? No hay forma. O sea, legalmente no podrían rechazar a nadie, pero lo hacen. O sea, yo les digo, mira, legalmente no pueden. Está bien, legalmente no pueden, pero lo están haciendo. O sea, legalmente hay muchas cosas que no se pueden hacer y se hacen. O sea, todos lo sabemos, lo vemos todos los días. Los piquetes son ilegales, pero lo vemos todos los días. O sea, son cosas que ocurren. Entonces, tenemos que, no digo que tenemos que aceptarlo, digo que tenemos que asumir de que es así. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo le sugiera a alguien que se anote en el monotributo por la obra social si yo sé que la obra social es una mentira? No, yo tengo que decirle, cuando me preguntan, voy a inscribir a alguien, y yo, mire, la pregunta mía es obligada. ¿Qué obra social querés que te ponga? Y me dice, poneme una buena. No puedo. No, aparte lo que hay que explicarle también, que por el aporte, por el componente, lo que paga por el componente de obra social, Sí. o sea, no te atienden ni en la salita. No, no. Lo que pasa es que ahora va a aumentar el componente, por lo menos en el proyecto que se está Sí, discutiendo ahora. sí, ni lo digas. ¿Cómo le explicamos? Que aumenta el monto que va a tener que pagar del monotributo y no le aumenta la facturación. Sí, Porque la única esperanza cuando vos le decís que va a aumentar el monotributo es, bueno, pero vas a poder facturar más manteniendo la misma categoría. no, Ahora va a pagar más de cuota de monotributo y sí, no va a poder facturar más. no va a poder facturar más. No por eso, por lo menos. No por eso, por lo menos. Pero bueno, Claro. o sea, tenemos que, nosotros le decimos a los clientes, nosotros no hacemos la realidad. Nosotros la describimos, la analizamos y hacemos sugerencias, pero no decidimos nosotros que las cosas sean así. No es nuestra decisión que sean así. Son así, pero no porque nosotros querramos o hayamos decidido que así sea. Pero bueno, esa, esa es la verdad. Sí, sí. Esa es la verdad. Bueno. ¿Alguna pregunta? Recuerden que nosotros hablamos con Karina, pero porque ustedes no hablan, ¿eh? Nada más. Claro, tal cual. Arriba del lavarropas. A Mariana la estamos escuchando, me parece. Sí. Profesor, ¿cómo va? No sé si se escucha. A Laureano sí te escucho, sí, adelante. Sí, no, yo tengo bastantes dudas con respecto a la parte de procedimiento. A ver, ¿sobre qué tema? A ver.
Sí, en realidad en la clase 13 Sí. se habla, bueno, primero que habla de la liquidación administrativa, Mm, pago provisorio de impuestos vencidos. Lo que sí. no entiendo es, o sea, cuándo procede la liquidación administrativa y cuándo ya la determinación de oficio. Es que pará, vamos por parte, a ver si te entendí bien. No se te escucha muy bien, pero creo que entendí. Eh, Ahora no busco auriculares. está bien. A ver, eh, una liquidación administrativa de impuesto es una determinación que no la hace el propio contribuyente. Por eso hablamos de determinación administrativa. La determinación administrativa la hace el Estado a través de un instrumento que se llama determinación de oficio. O sea, toda determinación de oficio es una determinación administrativa, ¿sí? Pero no todas determinaciones administrativas son determinaciones de oficio. Pero en general están, o sea, es muy difícil encontrar algo que sea una determinación administrativa y que no sea una determinación de oficio. El pago provisorio de impuesto vencido no es una determinación administrativa. ¿Por qué? Porque lo que hacen determinan un monto provisorio. Pero no es que lo determinan, porque no es que lo inventan, sino que toman algo de lo que ya se declaró en el pasado, nada más. Nada más. Y no es que lo pueden hacer cuando quieren, ni cuando solamente cuando el contribuyente no presenta una declaración jurada y habiendo sido intimado a que lo haga, no lo hace. No lo hace vencido el plazo, los plazos de los términos legales. Entonces, cuando nosotros hablamos de determinación de pago provisorio de impuesto vencido, estamos hablando no en sí de una determinación administrativa, porque no han determinado nada, no han hecho nada. Simplemente dijeron, me debes esto. Nada más. En forma provisoria. En forma provisoria me debes esto. Nada más. ¿Pueden ejecutarlo? Sí, por supuesto que pueden ejecutarlo. Porque pago provisorio, el mismo nombre te lo está diciendo, de impuesto vencido. ¿Y cuándo pueden hacerlo? O sea, si yo presento una declaración jurada y digo que mi impuesto de tal es de 1.000 pesos, por pago provisorio de impuesto vencido no me puede decir, no, no es 1.000, es 5.000. No, 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 no. Yo declaré 1.000, es 1.000. Vos no estás de acuerdo con los 1.000, bueno, hace una determinación de oficio. Si te parece, pero si no, no. O sea, por eso creo que es muy importante saber que cuando hacemos determinaciones, cuando hablamos de determinaciones administrativas, son determinaciones que hace el Estado. ¿Entendés? ¿Y cómo lo hace? A través de una determinación de oficio, que puede ser en base cierta, puede ser en base presunta. De cualquiera de las dos maneras. Puede ser en base cierta, cuando conoce en forma cierta la base imponible, puede ser en base presunta, cuando aplica porcentajes, cuando aplica promedios, cuando aplica eso. Y primero, si puede hacerlo en forma cierta, el Estado siempre lo va a hacer en forma cierta. Si no puede hacerlo en forma cierta, ahí entonces lo va a intentar hacer en forma presunta. No sé si contesté la duda tuya. Sí, sí, estaba ahí la duda. Igualmente, o sea, veo que está separado la liquidación administrativa y después abajo dice, en otra parte dice determinación de oficio. La liquidación administrativa también tiene una determinación de oficio. Sí, sin duda, sí. La Perfecto. determinación administrativa es una determinación que hace el Estado. Punto. O sea, teóricamente, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos lo que se llama técnicamente el IVA pro forma. ¿Qué sería el IVA pro forma? AFIP, el Estado, sabe cuánto he vendido. ¿Por qué? Porque vendí a través de la página de ellos. El Estado sabe cuánto he comprado, porque todos actuamos en la misma página. Entonces, sabe o tiene mucha, digamos, certeza de cuánto he vendido y de cuánto he comprado. Entonces, me determina el IVA en forma presuntiva, en forma tentativa, en forma pro forma. Entonces, ¿intervine yo? No, ellos me dicen, estimamos que su IVA es este, tiene este débito, tiene este crédito y usted me debe tanto. Si yo le digo que no, bueno, demuestre que no. Y si le digo que sí, bueno, ya tengo. Entonces, ¿quién hizo ese cálculo? Lo hicieron ellos. Es una determinación administrativa de tributos. ¿Vamos camino a eso? Sí, vamos camino a eso. ¿Qué es lo que se les escapa a AFIP por ahora? Y sobre todo se le escapa por ahora una parte de los controladores fiscales y por supuesto se le escapa todo lo manual.
que cada vez es menos la emisión de comprobantes manuales, pero por ahora se les escapa la parte de determinación manual. Y el objetivo de, digamos, los controladores de nueva generación es justamente de que ellos tengan la información antes para poder hacer la determinación. Por ahora, eso que nosotros informamos para los responsables inscritos, sobre todo, todas las semanas, del 1 al 7, del 8 al 14, del 9, bueno, y así sucesivamente, todos esos archivos que estamos mandando a través de controladores fiscales, porque AFIP está estimando qué datos se están tomando y cuánto es lo que luego el contribuyente declara. Por ahora son datos nada más, pero el objetivo sería hacer una determinación administrativa de IVA. Sería hacer. ¿No es una determinación de oficio? No, no es una determinación de oficio, pero sería hacer una especie de determinación administrativa de tributos. Ah, ¿Algo más? Igual ahora con los programas, eso, MaxiRex y todo eso que podés, para un lado tenés las facturas que, mandás lo que querés que figure en AFIP, y por otro lado no. Así que no creo que Siempre puedan ha llegar. habido, o sea, esto es como el gato y el ratón, ¿eh? Siempre ha habido gatos y siempre ha habido ratones. Y va a seguir habiendo. O sea, el bueno y el malo, el policía, siempre ha habido y va a haber. Cada vez el Estado se preocupa digamos, por tratar de cerrar los círculos. Y cada vez, digamos, del otro lado, siempre están buscándole a ver qué vuelta puedo tener para hacer esto, para no hacer esto, para hacer esto, para no hacer esto. Yo lo que les digo es que, eh, eh, yo les digo lo siguiente, miren, nuestro país tenemos una gran presión tributaria, enorme presión tributaria. Pero la presión tributaria no solo es una presión tributaria nominal, sino que es una presión tributaria real. O sea, ¿a qué es lo que me refiero? Si yo pago muchos tributos, pero hay cosas que no pago, entonces, puedo pagar los tributos porque recibo como retribución cosas valiosas. Ahora, si yo pago impuestos medianos o altos, y aparte tengo que pagar educación privada, y aparte tengo que pagar salud privada, y aparte tengo que pagar seguridad privada y demás, entonces yo digo, pero ¿de qué estoy hablando? Entonces, ¿de qué me sirve pagar poco o pagar si entre lo que pago, o sea, cuando alguno de ustedes sepa, a lo mejor lo saben, ¿no? Cuando alguno de ustedes tenga que pagar su propia medicina prepaga, van a ver que las cuotas de medicina prepaga son altísimas, son muy altas las cuotas de medicina prepaga. Y como eso, o sea, les digo que los colegios privados sobre todo, son muy caros, ¿eh? Son muy caros. Ahora Entonces, aumentaron, por ejemplo. encima más. Entonces, y yo lo que les digo es que, ¿cómo les puedo decir? Siempre va a haber presiones. O sea, nosotros lo que tenemos que decirles a ustedes, que tenemos que tratar de tender, es al ideal. ¿Qué es el ideal? El ideal es que el Estado, digamos, a lo que se conoce como sistema tributario, el Estado no recauda más de lo que necesita. Y el Estado recauda solamente lo que necesita en forma justa y en forma equitativa y en forma generalizada. O sea, si nosotros tenemos una cantidad enorme de gente que no paga nada, bueno, la cantidad de gente que no paga nada hace que los que pagan paguen mucho más de lo que deberían pagar. Es así de simple. Es así de simple. Y bueno, y yo les digo de que el argumento de los que no pagan nada y dicen yo no pago nada porque no me gusta, no estoy de acuerdo cómo se gasta, digamos, yo les aseguro que de los tributos, los que estudiamos, los que somos tributaristas, los que hemos estudiado los impuestos, ustedes recuerden que gran parte, qué sé yo, por ejemplo, de la historia de Roma se puede explicar con la proyección de impuestos. O sea, estoy hablando de cientos de años antes de Cristo. Podemos hablar de los egipcios y podemos hablar de los impuestos de los egipcios. Podemos hablar de los, bueno,
de la época antigua que ustedes quieran, y siempre vamos a hablar de los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, nadie está de acuerdo con pagar impuestos. Entonces, tratemos de ser, o sea, tratemos de pensar como país de que si no pagamos los impuestos, el Estado como tal no va a funcionar. Ahora, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si está bien, si está mal, bueno, eso podemos discutirlo. Si son coherentes, ahora, pero los impuestos hay que pagarlos igual. Los impuestos hay que pagarlos igual. El tema está en, bueno, yo entiendo, porque muchas veces me pasa, y porque ¿qué es lo que nos dice la gente? Mirá, si yo pago todos los impuestos que tengo que pagar, me fundo. Literalmente me fundo. O sea, Sí, igual también, o sea, también nos dejan evadir un montón. sí, por ahora sí. Lo que pasa es que hasta ahí nomás. Es hasta ahí nomás. ¿Por qué te digo que es hasta ahí nomás? Porque es una engaña pichanga. ¿Por qué es una engaña pichanga? Y yo estoy recibiendo ahora intimaciones e inspecciones del año 2018. Sí, Ahora. justo a los 4 años. ¿Sí? 4 años y empiezan a llegar las intimaciones. Ahora, Es entonces, increíble. yo le digo a la gente, pero ¿cómo? Les digo yo a los inspectores. Ahora recién se dieron cuenta de que estuvo mal declarado ganancias. No, te dejan para que no puedas, no tengas cómo defenderte. ¿Quién va a encontrarlo de 4 años Y atrás? Es bueno, imposible. bueno, a eso es lo que yo voy, a eso es lo que yo voy. O sea, gente que me dice, no, yo hago esto, tal, no pasa nada. No pasa nada por ahora. ¿Y después? Bueno, con Mercado Pago va a pasar eso. En 4 años los van a venir a buscar a Bueno, todos. yo les vengo diciendo a todos mis clientes, hoy justamente estaba hablando con un cliente, y yo les decía, me dice, ¿qué tengo que facturar? Porque es la pregunta clásica, ¿eh? ¿Cuándo tengo que Sí, facturar? ¿hasta cuánto tengo que facturar? Y yo les digo, como mínimo, todo lo que esté bancarizado o con alguna plataforma digital, Mercado Pago, lo que sea, Walla, lo que sea, como Sí. mínimo. Pero se Si, exceden. claro, pero si A paso, la semana se exceden. pero si paso eso, bueno, entonces le digo, busquemos otro camino. Y me dice, pero yo te sé de gente que lo hace y que no pasa nada. No pasa nada por ahora. Les digo, mirá que me están inspeccionando a mí 2018 ahora me están inspeccionando 2018. Les digo, dentro de 4 años, si te vienen a decir, ¿qué le vas a decir? No, no era yo. No van a poder. Tal cual. No van a No, poder. no podés. No van a poder. Entonces, lo que yo digo es, busquen la forma. ¿Saben cuánto van a trabajar menos ustedes? Más tranquilos y mejor. Cuanto menos negro haya. Es lo más fácil. Vendiste esto, compraste esto, gastaste esto, acá están tus declaraciones juradas. Ya está. Ya está. Pero no siempre es así de fácil. No siempre, casi nunca es así de fácil. Entonces, ustedes como profesionales hagan siempre lo correcto. Ustedes no recomienden evadir. No recomienden evadir. Cuando, yo les digo, hoy mi cliente me debe haber preguntado más o menos, yo creo que 8 veces, ¿cuánto tengo que facturar? Y a partir de la 4ª vez, yo le venía diciendo, no te voy a decir cuánto tenés que facturar. O sea, digo, no te lo voy a decir. Cuando me preguntes a mí cuánto, porque no te lo voy a decir. ¿Y por qué no te lo voy a decir? Porque no puedo decírtelo, porque no lo sé cuánto tenés que facturar. Sé cuál es el piso, pero no cuánto más arriba. Le digo, ¿y sabés lo que pasa? Si yo te digo a vos, facturá esto, le digo, porque o sea, uno tiene experiencia, ¿no? Le dice a un cliente, facturá 100. ¿Y saben lo que hace su cliente? Les va a decir, acá tenés los 100 que me pediste, te facturé 100. Y después cuando vamos a mis comprobantes las compras, resulta que compraron por 300. Entonces, claro, como yo no les digo facturá 100, sino les digo facturá más de lo que compraste. ¿Y bueno, yo no sé cuánto vas a comprar vos. ¿Cuánto vas a comprar? Bueno, facturá más de lo que compraste. Facturar todo lo que esté bancarizado. ¿Por qué? Porque esos son 2 parámetros que les damos nosotros. Más de lo que compraste. ¿Para qué? Bueno, porque lo normal es vender más de lo que se compra. Comprás para vender, claro. Lo Y normal, ganar. vender más de lo que se compra. ¿Y por qué con las plataformas digitales? Para que no nos puedan decir, mira, ¿cómo puede ser que te entró en el banco 1.000.000 y vos facturaste 600? Entonces, son 2 parámetros que decimos, facturá más de lo que compraste y facturá al menos lo que te entra en forma digitalizada.
Pero, ¿qué número vas a facturar? No lo sé. No lo sé. Y si me voy a pasar de monotributo, bueno, si te vas a pasar de monotributo, lo vamos a ver. Vamos a buscarle otro camino, pero no hagas otra cosa porque vamos a estar en problemas, no ahora, porque me preguntan, ¿y qué va a pasar si yo me paso? Nada. Ahora nada. ¿El mes que viene? Nada. Más adelante no sé. Claro. Sé que estamos en falta. Sé que estamos en falta. ¿Mm? A ver, sigan haciéndome preguntas de procedimiento de lo que consideren de trabajo práctico. ¿Eh? ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas es porque las clases fueron clarísimas, 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 o porque todavía ni las leyeron. Yo me voy a dar cuenta con los trabajos prácticos, por supuesto. ¿Eh? Si se puede, a mí me gustaría repasar la parte de Tenés, etapas tenés del una, o sea, proceso. tenés algo que te produce Laureano en la voz, algo que se te escucha medio mal. A ver cómo es, a ver si puedo. Ahora busco, no los encuentro, pero ahora lo busco. Ahí los consigo. ¿Soy yo el que escucha mal o ustedes también escuchan mal? No, no, se escucha mal. Si no lo puede solucionar, la puede escribir en el chat a ¿Mm? la consulta. Hola, hola. A ver ahí, ¿Ahí se escucha mejor? a ver. Se escucha bajito, pero mejor. Hola, hola, Sí, hola. te escucho, estoy escuchando. ¿Eh? Ah, perdón. Bueno, bárbaro. Sí, no, mi duda era con respecto a la parte de etapas del proceso de determinación de oficio. Sí. Eh, Más que nada la parte del descargo y, o sea, todos los pasos con los que uno se puede defender. eh, o sea, me resultó muy engorrosa la parte como que, no sé si entiendo que eh, ofrecen la vista, una respuesta. No me quedó muy claro esa parte. Sí, mirá, o sea, el asunto es más o menos así. El Estado te hace una determinación de oficio. Estamos hablando de normalmente determinación de oficio, a veces en base cierta, a veces en base presunta. ¿Cuándo la hace en base cierta? O sea, yo te digo, por ejemplo, yo eh, digo que tal producto está grabado al 21% o al 10,5%. Y el Estado me dice, no, está grabado al 21. Yo digo, no, está grabado al 10,5. No, está grabado al 21. 10,5, 21, 10,5, 21. Yo, no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Entonces el Estado, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a hacer una determinación de oficio, pero va a ser en base cierta, porque no está dudando de que yo vendí o que tengo operaciones en negro. No, sabe que las operaciones que yo hice son eso. O sea, la duda es una duda técnica. Entonces, cuando no hay duda de que lo que yo hice es digamos, lo que yo consideré correcto y para mí sigue siendo 10,5, entonces van a hacer una determinación en base cierta. Entonces, hace una determinación en base cierta y o sea, vos teniendo en cuenta de que normalmente a veces nosotros decimos que somos dos intervenientes, ¿no? Un sujeto activo y un sujeto pasivo, pero a veces no somos dos. A veces somos, digamos así, como 2,5. ¿Cómo 2,5? Sí. Porque en realidad, ponele, yo soy el contribuyente y vos, Laureano, sos el inspector. El inspector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El inspector me dice que yo tengo que hacer algo. Y yo digo, no, no lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El inspector es el que hace un informe, un informe al juez administrativo.
Y el juez administrativo, cuando recibe ese informe, lo que hace es, me lo pasa a mí para que yo me defienda de eso. La famosa toma de vista del expediente. Pero ¿por qué digo que parecería que somos tres? O sea, está por un lado el Estado a través del inspector, por otro lado yo. Pero realmente seguimos siendo dos. ¿Por qué? Y porque el superior del inspector es el mismo que me está determinando mi impuesto. ¿No? O sea, siempre de un lado está el mismo organismo, AFIP, ponele, de un lado está AFIP, de otro lado estoy yo. ¿Y qué es lo que estoy hablando? Es que estoy hablando con este funcionario de AFIP y con aquel funcionario de AFIP, pero en realidad siempre es AFIP. Entonces, por eso que siempre se critica mucho eso de juez administrativo. O sea, no es un juez. O sea, cuando nosotros hablamos de juez, hablamos de justicia. Se le dice juez administrativo, pero no es juez administrativo. Es como si fuera, yo diría, con el jefe. Creo que lo correcto sería decir jefe. O sea, el funcionario y el jefe, o el supervisor, pero no juez. Entonces, pero parece que fuera juez administrativo, parece que fuera un juez. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez me notifica a mí lo que el inspector está diciendo, que yo debería hacer. Y yo digo, no, estoy en desacuerdo con esto. Y entonces, cuando yo digo que estoy en desacuerdo con eso, yo lo puedo decir de muchas maneras. Puedo decir por qué, puedo ofrecer pruebas, puedo ofrecer pericias, puedo hacer cosas, y entonces el juez administrativo me va a escuchar a mí y luego va a tomar una decisión. Eso es en la teoría. En la práctica, no conozco juez administrativo que haya dicho algo distinto de lo que dijo el inspector. ¿Por qué? Porque realmente el inspector, cuando está diciendo las cosas, está diciendo lo que el de arriba le está diciendo que diga. Entonces, ¿qué sentido tiene decirle al mismo que está diciendo lo que su punto de vista, cierto o no, que sea juez? No, no es un juez, pero hace como que fuera un juez, pero no es un juez. Entonces, normalmente todas las determinaciones de oficio, todas las determinaciones de oficio, lo que dice AFIP es lo mismo que dice el inspector. ¿Pero por qué? Porque el inspector no lo está diciendo, a él le están diciendo que diga eso. El inspector por sí no va a tomar una decisión, va a preguntar a su superior, mirá o mire, ¿qué hago con esto? Hace esto, perfecto, y viene y me dice, hace esto. Tenés que hacer esto. Yo digo que no, que sí, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, una vez que el juez administrativo me hace la determinación de oficio, eso me abre a mí la posibilidad de los recursos contra la determinación de oficio. ¿Qué recursos tengo? Bueno, una determinación de oficio yo puedo ir a un recurso de reconsideración o un recurso de apelación. Recurso de reconsideración contra el superior jerárquico, o mejor dicho, por el superior jerárquico del juez administrativo, siempre estoy dentro de la esfera de AFIP, del juez administrativo, o el tribunal fiscal, que el tribunal fiscal no es una parte de AFIP. Eso tiene de bueno. O sea, ¿sigue siendo Estado? Sí. ¿Sigue siendo Poder Ejecutivo? Sí, pero no es AFIP. Es un organismo distinto de AFIP. Yo te digo desde el punto de vista profesional técnico, ¿no? Si lo que nosotros queremos es normalmente ganar tiempo, normalmente lo que hacemos es reconsideración. Si nuestro único objetivo es ganar tiempo, hacemos reconsideración. Si nuestro objetivo real es discutirlo, vamos a tribunal fiscal. Si nuestro objetivo general es ganarlo, o queremos ganarlo, porque creemos que tenemos razón, o la tenemos, vamos al tribunal fiscal de la nación. Y el tribunal fiscal, ahí sí estamos hablando de otro organismo, ahí sí somos tres. Es AFIP por un lado, yo por el otro y el tribunal fiscal por otro. Ahí sí estamos hablando de un tercero. Está bien, ¿todo forma parte del Poder Ejecutivo? Sí, pero estamos hablando de distintos organismos. Ahí sí. Hasta la determinación de oficio, no, porque estamos hablando siempre dentro de AFIP. Y eso siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. En cambio, lo otro no. En lo otro, en el tribunal fiscal, ahí sí estamos hablando nosotros de algo técnicamente correcto. O sea, ahí sí voy a poder exponer mi caso, ahí sí voy a poder ofrecer pruebas, ahí sí, y ahí cada uno de los dos, digamos, actúa, tanto AFIP como nosotros actuamos.
tanto AFIP como nosotros actuamos. O sea, es algo, digamos, a ver cómo decirlo, es como que jugamos a un juicio, como que jugamos a un juicio sin estar, sin que intervenga el Poder Judicial, sin que intervenga, es como que jugamos a un juicio, pero realmente es muy bueno. Es muy bueno, es muy técnico, muy técnico, y realmente es muy, por lo menos hasta ahora, el Tribunal Fiscal es muy prestigioso, muy prestigioso. O sea, las personas que están ahí son personas técnicamente irreprochables. Técnicamente son irreprochables. Tienen muchísimo conocimiento de la materia tributaria, muchísimo, muchísimo conocimiento. Normalmente son, digamos, cuando nosotros vemos la mayoría de los autores de libros de IVA, de ganancia, la mayoría de eso o han sido o son vocales del Tribunal Fiscal. La mayoría. O sea, está muy bien, digamos, técnicamente bueno. Y luego, bueno, el Tribunal Fiscal dirá lo que dirá y eso me habilitará a mí a ir a la justicia si es negativo o lo que es, eso agota la vía administrativa. El Tribunal Fiscal agota, pero recordad que si voy por reconsideración, no puedo ir por Tribunal Fiscal. Es como que se abren los caminos, ¿no? O voy por este lado o voy por este otro. O voy por reconsideración o voy por apelación. Reconsideración dentro de AFEP. Apelación, una de las cosas importantes es que, pues fíjate una cosa, a mí me hace una determinación de oficio. Perfecto. Yo tengo 15 días para contestar esa determinación de oficio. ¿Qué es contestar? Es oponerme o estar de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo, no pasa nada. Bueno, ¿qué hago? Pago o hago un plan de pago. Perfecto. Si yo no estoy de acuerdo, puedo seguir alguno de los dos caminos. La ventaja que tienen cualquiera de estos dos caminos, tanto reconsideración como apelación, es que tienen efecto suspensivo. Es decir, mientras eso se esté tramitando, no me pueden ejecutar, no me pueden decir esta deuda es firme. Una vez que falla recurso de reconsideración, falla me refiero, emite un dictamen, o una opinión, o una sentencia, si lo querés decir así, reconsideración, o lo hace el Tribunal Fiscal, ahí, si es a favor mío, perfecto, será a favor mío, no tengo. Si es en contra mío, bueno, ahí quedaría firme. Y yo tengo 5 días para pagar. O iniciar un plan de pago. ¿Mm? No sé si más o menos te clarificó un poco lo de las etapas. Sí, sí, perfecto. ¿Mm? Y con respecto a lo que decís, bueno, del recurso de reconsideración, Sí. ¿cuál es el sentido de ganar tiempo? O sea, Te digo, las grande. veces que presenté recurso de reconsideración, en mi caso, ¿no? Fue porque sabía que estaba por salir una moratoria que lo que iba a hacer iba a condonar todas las multas. Entonces lo que necesitaba era tiempo, porque ya sabía que se estaba tratando una moratoria en el Congreso que perdonaba las multas. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba? Tiempo. ¿Para qué? Para que se sancione eso y quedar eximido de las multas. Perfecto. La verdad es esa, la verdad es esa. ¿Qué es lo que necesitaba? Tiempo. Ojo, hay veces, porque, o sea, lo que te voy a decir no es del todo correcto ni serio, pero es la verdad, y es cierto. A veces cuando ha habido cambio de signo político, entonces resulta ser que cambian las autoridades máximas de AFIP, y entonces, ojo que a veces ha cambiado los criterios, ¿eh? A veces para bien, a veces para mal, o a veces distinto, pero han cambiado. Entonces, si yo sé que esta gente que está va a seguir estando, entonces, ¿qué sentido tiene hacer reconsideración? Salvo ganar tiempo, nada más. Ahora, si yo sé que ahora hay una nueva gente y que tienen ideas distintas, porque uno se conoce más o menos, a ver cómo piensan, qué es lo que han dicho, qué es lo que han opinado, entonces uno puede presentar reconsideración porque sabe que ahora piensan distinto arriba. ¿Mm? Pero si no, es toda la misma línea, es toda la misma línea. O sea, yo sé que el juez administrativo, que ponele que sea un jefe de agencia, por así decirlo, si yo pido un recurso de reconsideración, a donde va a ir va a ser al jefe de región. Y yo sé que la mayoría de los jefes de agencia, antes de tomar una decisión, ya lo conversaron con su jefe de región. Che, mira, tengo este caso, ¿qué hago? Ah, hace esto, le van a decir. Entonces, el que va a recibir la reconsideración fue el que ya tomó opinión sobre ese caso.
Entonces, por eso es que digo de que normalmente reconsideración, ¿para qué lo hacemos? Y normalmente para ganar tiempo en cosas chicas. Ahora, si estamos ya a niveles altos y ya la reconsideración ya es, o sea, si la determinación me la hizo región, por ejemplo, ya arriba de región están las máximas autoridades de AFEP. Y aparte siempre estamos hablando de reconsideración al superior jerárquico. Entonces, cuidado porque si hay cambios, porque ya estamos hablando de que estamos hablando de personajes, o sea, como en todo organismo público, hay, digamos, personal de carrera del organismo y personas, digamos, políticas. Los políticos es, cambia el ministro de Economía, cambia el presidente, cambian todos los de arriba de la FED, por ejemplo. En cambio, los funcionarios de carrera vienen desde pinche, desde un contador raso que van subiendo. Entonces, si ya estamos en niveles altos y cambian las directivas, ya ahí puedo presentar reconsideración. Si no, digamos, la mayoría de los recursos de reconsideración o se desestiman porque hubo una ley que condonó las multas, o ratifican lo que dice la determinación principal. No conozco, yo personalmente, ¿no? Salvo muy contadas excepciones, en mi caso nunca me pasó, pero conozco por colegas de casos que reconsideración, digamos, revirtió lo que había dicho, digamos, el juez administrativo. Pero será uno o dos casos en 30, ¿eh? No más. ¿Qué más? Yo les aseguro, yo tengo alumnos, yo además de dar clase acá por Quilmes, doy clase en otras facultades con alumnos presenciales. ¿Eh? Yo les aseguro que si yo les diera la posibilidad de que me puedan hacer cualquier pregunta, me estarían matando a preguntas. ¿Eh? Lo normal es que me estén matando a preguntas. ¿Eh? No, 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 o sea, hagan las preguntas, lo que sea, lo que se les ocurra. O sea, pero no me pregunten qué preguntas voy a hacer, o qué orientación tienen mis preguntas, porque eso es saber cómo voy a preguntar, y yo ni siquiera sé cómo voy a preguntar. Hagan preguntas técnicas, o sea, yo prefiero, ya les digo, fundamentalmente, fíjense una cosa, o sea, yo les tomé el TP01, se le entregué las correcciones, o sea, ¿por qué les hice todas las acotaciones después al final? Cuando les entregué hoy, ¿por qué les hice todas las acotaciones? Porque también les estoy enseñando, no cometan estos errores. No cometan estos errores. Entonces, eh, eh, a mí a veces entre comillas, me asusta, o algo así parecido, a veces cuando no me interpretan lo que yo estoy preguntando, o cuando me interpretan mal lo que estoy preguntando. Que no lo sepan, que no se acuerdan, es otra cosa. Ahora, que no sepan de lo que estoy hablando, eso es preocupante. O sea, que no se acuerden, bueno, puede pasar, a todo el mundo, todos pasa, me pasa que bueno, no nos olvidamos de las cosas. Bueno, una laguna, podemos tener todo, pero en un trabajo práctico la cosa es distinta. En un final, uf, los nervios pueden jugar, pero de manera muy determinante a veces. Pero en un trabajo práctico, tengo días para hacerlo. Días tengo para hacerlo. Ahora, algunos de ustedes, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, para hacer determinados trabajos, por un lado, por la hora que me lo entregan. Yo digo, pueden entregarme hasta las 23:59 y me lo entregan 23:40 y pico del domingo. Y estuvieron hasta último momento tratándolo de hacer y no llegaron al final. ¿Y por qué? Bueno, pues creyeron que iba a ser más fácil. El trabajo práctico, sobre todo el trabajo práctico 01, no es fácil. El 02 tampoco, pero es distinto. Es distinto. Ya les digo, como hablábamos hoy con Karina, en un trabajo práctico yo no les voy a decir si tal bien o tal servicio, tal bien, no estoy hablando de servicio, si tal bien está o no en el anexo. Ustedes tienen que buscarlo si está o no en el anexo, en un trabajo práctico. En un final no puedo hacer eso. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer en el trabajo práctico que no puedo hacer en el final. Tampoco puedo decir, bueno, voy a agarrar el trabajo práctico para preparar un final. No, está diagramado totalmente distinto. Está pensado totalmente distinto el trabajo práctico. Entonces,
la idea ¿cuál es? Y la idea es que ustedes sepan, la idea es que ustedes aprendan. Yo les digo, he corregido varios finales de impuestos 2. Últimamente corrijo de impuestos 1 y de impuestos 2, de impuestos 1 y de impuestos 2, montones. Y veo de que muchas veces, el problema está en que no interpretan lo que se les pregunta. La pregunta es clara, pero no la interpretan. Y contestan otra cosa. Si contestan otra cosa, no es lo preguntado. ¿Hay alguna duda de procedimiento? ¿De algo de procedimiento? Por ejemplo, a ver, les digo yo, a ver si pueden responderme de esto. Yo, por ejemplo, presento una declaración jurada de IVA y aplico la alícuota del 21%. ¿No? Voy a hacerlo hiper simple. Hago una sola venta, hago. No hice ninguna compra, y esa única venta la agregué al 21 y presento la declaración jurada. Después que presenté la declaración jurada, me doy cuenta, vamos a suponer así, que la alícuota era del 10,5. Entonces presento una declaración jurada rectificativa. La pregunta es, ¿puedo hacerlo? ¿No te le impugnan? ¿No te le impugna FIP si no haces? Igual sí, después lo puedo, o sea, está previsto en la ley nueva, que puedo hacerlo y que va a ser válido. ¿Pero va a ser válido? Esa es Creo que la... automáticamente no, pero después lo cuando... No, la pregunta es si es válida automáticamente. y debería. ¿Y por qué podría hacerlo? O sea, lo dice la ley. La ley dice que es admitido un error cuando es un error. Estoy buscando la palabra justa en la clase. Pero porque es lo correcto, el 10,5 es lo correcto, entonces sí se puede. No importa si es lo correcto para la ley de procedimiento. O sea, yo les digo lo siguiente. ¿Saben dónde está el problema? Yo presenté una declaración jurada que dice, mi declaración jurada, que yo tengo que pagar un IVA de 21.000 pesos. La primera. Dentro de los 5 días, presento otra que dice que voy a pagar 10.500. O sea, la mitad. La pregunta es si puedo hacerlo. Si puedo hacer una declaración jurada rectificativa en menos. Yo interpreto que sí, ahí Mariana está diciendo en el chat que sí se puede presentar entre los 5 días. Ahí estoy viendo en la clase que dice que te la aceptan automáticamente si no varía 5% de la base. Ah, claro, sí, tenía sentido. Pues si la base no varía, solo cambié la alícuota. Bueno, a eso es lo que yo apunto. O sea, el impuesto baja a la mitad. Porque yo primero declaré un débito fiscal de 21.000 pesos y después declaré un débito fiscal de 10.500. O sea, el impuesto bajó a la mitad. Entonces, si nosotros leemos rápido, nosotros decimos, la rectificativa en menos es válida si yo lo presento dentro de los 5 días y dentro de los 5 días presento una base imponible que no exceda, digamos, que la pueda reducir en hasta un 5%. 5 días, 5%. Bien. Ahora, eso que nosotros decimos, 5 días, 5%, el tema es 5 días, también es fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿5 qué? ¿5 días corridos o 5 días hábiles? Primero.
Después, cuando dice 5 días, cuando dice 5%, ¿5% de qué? De la base imponible. Ahora, si yo la base imponible no la toqué, porque el neto es siempre el mismo, pero yo determiné un impuesto que es la mitad del otro, entonces yo te digo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico, la declaración jurada es válida, la rectificativa en menos es válida. Desde el punto de vista de AFIP, no, porque AFIP dice no, estás... ¿Qué dice acá? Mariana, se puede representar rectifica, pero el impuesto declarado con 21% no baja. Sí que baja, baja la mitad. Sí que baja la mitad. Sí que baja la mitad. Ya no es 21.000 pesos, pues ya es 10.500. Sí que baja el impuesto determinado. Baja, por supuesto que baja. Ahí es donde está el problema. AFIP dice que no puede bajar el impuesto. Eso lo dice el primer párrafo. El segundo párrafo dice que sí puedo hacerlo si no bajo la base imponible. ¿Mm? Acá dice sí, pero cobra por el 21%, no por el 10,5% rectificado. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo presento para pagar. Lo que yo tengo que pagar, no presento algo para pagar lo mismo. Obvio que yo no voy a querer pagar, porque estamos hablando de 21.000 pesos. Pero imagínate que yo esté hablando de 21 millones de pesos. No es lo mismo. O sea, ahí porque estamos hablando de montos, porque estamos hablando de montos. Claro, 21.000 pesos sí puedo hacerlo. ¿Eh? Entonces, eh, ¿yo puedo presentar una declaración jurada rectificativa en menos? Yo digo, sí, puedo presentarla, pero si no bajo de 5 días, del 5% de la base imponible. Lo que sostengo yo es que con la presentación de la declaración, la rectificativa, yo no toqué la base imponible. Sigue siendo lo mismo la base imponible. No la modifiqué, porque yo veo a ver cuál era el neto antes, cuál es el neto ahora. El mismo. No hay modificación de la base imponible. Lo único que hay es modificación de alícuotas, con lo cual lo que estoy modificando es el impuesto determinado. Entonces, ¿dónde está la discusión en todo esto? ¿Sabe dónde está la discusión? En que el segundo párrafo dice 5% de base imponible y el primer párrafo dice que no se puede rectificar con impuesto determinado. Entonces, el primer párrafo dice una cosa y el segundo párrafo dice otra. Ahí es donde está el problema. ¿Ven cómo algo lo podemos nosotros tanto desmenuzar? Lo podemos tanto desmenuzar. Por eso les digo, necesitamos que ustedes sobre todo interpreten. Sobre todo interpreten. En el ejercicio ustedes tenían un tema con una mercadería que había hecho un adelanto que fijaba precio. Entonces, Ojo la luz, ¿no? ¿eh? ¿Alguien está hablando? No. Yo les decía, en el trabajo práctico ustedes tenían un ejercicio en el cual había un adelanto que fijaba precio. Pero además esa mercadería no existía, porque no estaba, ni se estaba fabricando todavía, no existía esa mercadería. Entonces, ustedes podían adoptar el criterio de que como era un adelanto que fijaba precio, ustedes le daban prioridad al último párrafo del 5 y no el del 6. Sí, por supuesto. ¿Yo se lo tenía que aceptar? Por supuesto que sí. Ahora, si ustedes me ponían directamente que no había hecho imponible, ¿yo cómo sé que sabían lo que decía el último párrafo del 6? Una cosa es que ustedes opten. Legalmente pueden optar por una cosa o por otra. Yo no estoy de acuerdo con que el 5 le gana al 6. No estoy de acuerdo, pero no importa lo que yo piense. Yo tengo que aceptar lo que ustedes piensen en la medida que ustedes lo expresen. Si ustedes simplemente lo hacen, para mí está mal. Ahora, si ustedes lo hacen y lo aclaran, ahí es otra cosa. Yo lo más probable es que les pongan, no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Entonces, ¿ven cómo tienen que contestar? ¿Se dan cuenta cómo tienen que contestar? ¿Cómo tienen que analizar las cosas? Porque si ustedes lo hacen y nada más que lo hacen, nada más, yo como sé que sabiendo lo optaron por otra cosa. Yo necesito saber si ustedes saben, además, y saben lo que les estoy preguntando, además. Les digo otra, por ejemplo. Vieron que hay un artículo que habla por ejemplo, de la reincidencia. Que habla de reincidencia. O sea, voy a hacer,
te voy a dar un beneficio siempre que no seas reincidente. Siempre que no seas reincidente. Perfecto. Bueno, el tema es a veces saber qué es reincidencia. ¿Cuándo se considera reincidencia y cuándo no se considera reincidencia? Entonces, son cosas de que ya les digo, tienen que interpretar. Entonces, a veces me asusta que si no interpretan lo que yo les pregunto, yo no soy buen juez porque soy yo el que hice la pregunta, entonces para mí la pregunta está clara, pero bueno, al fin y al cabo, nunca podemos salir de la personalidad de cada uno, ¿no? Si no podemos salir de eso, si no pueden interpretarme, si no pueden interpretar lo que leen, van a tener problemas en esta materia y van a tener problemas en la profesión. Ustedes tienen que saber interpretar lo que están leyendo. Y saber por qué dice una cosa y por qué dice otra. Por qué dice esto y por qué quiere decir esto. Yo les digo, en los... nosotros en otra facultad no tomamos finales y no tomamos parciales, ¿no? Ahora les toca, dentro de poquito, les toca el parcial de procedimiento. ¿Y saben por qué fallan en el parcial de procedimiento? Porque se hace como si fuera el final, como lo que va a hacer Karina, pero como es solamente procedimiento, entonces tienen 3 horas para contestar procedimiento. Entonces podemos preguntar muchas cosas, procedimiento es muy largo, tenemos muchas cosas para preguntar, y tienen que recordarse solamente de su memoria, porque no están leyendo nada. En cambio, en el trabajo práctico tienen la ley delante. Ahora, el problema es que si tienen la ley delante y no la saben interpretar, ahí es donde están en problema. No, profe, pero es muy difícil interpretar esas leyes. Sí. Es muy difícil interpretarlas, o sea, es con el transcurso del tiempo, Sí. Ya el lenguaje es complicado, hay que conocerlo, hay que hacerse amigo, y el procedimiento tributario es difícil también. Que por eso es que yo les estoy diciendo de que quiero darle estas clases presenciales, digamos, para que pregunten, para ayudarlos a interpretar lo que no entienden, lo que les parece que está equivocado, lo que parece que es difuso, para ayudarlos a interpretar. Pero si no me preguntan nada... Bueno, lo que explicó de la determinación de oficio, usted lo explicó clarísimo, pero cuando lo leemos, no es tan claro. Es difícil de interpretarlo así, es muy difícil de llegar a esa conclusión solo cuando agarrás la ley de procedimiento o sea, es hasta imposible llegar a la conclusión que dio usted con la facilidad que usted lo dio y que la mayoría seguramente lo entendimos, pero o sea, es imposible interpretarlo así la primera vez que lo lees. Exacto, yo estoy de acuerdo con eso, pero también no te olvides que, por ejemplo, ¿ves esto? Este es, por ejemplo, Bertazza, por ejemplo. O sea, todo esto es solamente ley de procedimiento. Este libro de Bertazza llega hasta la página 1326. O sea, el tema es, ¿cuánto tardé yo en leer esto? Un montón. Un montón. Un montón. ¿Y lo interpretaste apenas lo leíste? Bueno, vos quizás sí porque tenés esa Claro, experiencia. porque tengo muchos años de esto, porque no empecé Has leído solamente. leyes y qué sé yo, pero nosotros que somos todos adultos, que no es que nos sentamos a leer queriendo entender, no nos sentamos a leer mirando televisión o para entender, y así todos no lo entendemos. Es que hay veces... Bueno, por lo menos hablo por mí, ¿no? No, y es más, yo entiendo de que esto es así. Lo que pasa es que vos fíjate una cosa, yo a mis chicos presenciales voy 2 veces por semana y les hablo 3 horas. 3 horas los lunes, 3 horas los jueves, 3 horas los lunes, 3 horas los jueves, 3 horas los lunes, 3 horas los jueves. Entonces, claro, yo les explico prácticamente todo. Todas las cosas esenciales. Les doy ejemplo, qué es lo que me pasó en la realidad, qué es lo que pasa en la realidad, qué es lo que pasa acá, qué es lo que va a venir. Les explico todo. 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas. Ahora, claro, cuando llega el momento del parcial, no es que no me entendieron, es que no se acuerdan.
No, o es difícil interpretar, o sea, yo le puedo responder con sus palabras, pero me tengo que acordar qué era lo que estábamos charlando. O Todas las sea, cosas con el parecidas. lenguaje que usted le va a preguntar, que es el lenguaje correcto, obviamente. Porque son todas las cosas parecidas, porque son todas las cosas parecidas. Entonces, no es fácil, no es fácil interpretar, pero menos voy a poder interpretar si no lo leí nunca. O sea, si no leí la ley, si no leí la ley de procedimiento, si no la leí la ley, a lo mejor entiendo al profesor. Lo que pasa es que el profesor a veces cree que habla claro y a veces no habla tan claro. A veces habla, ¿cómo les puedo decir? En forma simple. ¿Vieron que yo les dije hoy que decíamos, hoy por ejemplo, cuando hablábamos con Karina, yo les decía que el prorrateo era las operaciones grabadas respecto del total. Y resulta que el total no era el total facturado, el total era lo grabado más lo exento. Pero yo, ¿qué dijo el profesor? El profesor dijo que era lo grabado respecto del total. Pero luego les aclaré, no, miren, pero total no es el total facturado, el total es lo grabado más lo exento. Entonces, ¿cuánto es lo grabado respecto de la suma del grabado más lo exento? Pero claro, cuando yo lo dije grabado respecto del total. Entonces, cuando yo veo que después, cuando veo que hacen el prorrateo y me dividen esto sobre esto, y dije, ¿por qué hacen esto? Y digo, y bueno, a lo mejor fui yo el que les dije que lo hagan sobre el total. Claro, pero si hubieran leído la ley hubieran entendido cómo es que... Por eso yo digo, si tienen clara la idea, pueden hacerlo. Si tienen clara la idea, pueden hacerlo. Eh, Hay veces que las cosas, yo les digo, procedimiento tiene algo de movida. Procedimiento fiscal es muy distinto a ganancias, a bienes personales, a IVA, a monotributo, a ingresos brutos. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, y esto es distinto. ¿Por qué? Porque procedimiento fiscal es mucho más jurídico, mucho más jurídico, mucho más jurídico. Yo he dado clases en la Facultad de Derecho y, por supuesto, veíamos la ley de procedimiento también. Y la veíamos muy profundamente, la ley de procedimiento, con los abogados, porque veíamos, era casi toda la materia para ver procedimiento y penal tributario. Las dos. Eso era la base. Así como nosotros, yo les digo de impuestos 2, la esencia es IVA y procedimiento y monotributo y demás. Bueno, en derecho, la esencia de procedimiento, de derecho tributario, como dicen ellos, es procedimiento y penal tributario. Esa es la esencia. Acá la veíamos muy, la desmenuzábamos muchísimo la ley. Lo que pasa es que tiene terminología extraña. Extraña porque la ley no emplea las palabras normales que empleamos nosotros. La ley no emplea las palabras normales. Ni les digo cuando empezamos a leer fallos. Leer fallos es hermoso, pero es complicado. Es hermoso, pero es complicado, porque utilizan terminología jurídica. Entonces, ¿ustedes tienen que saberlo? Sí, tienen que saberlo. Una de las cosas buenas que me llevé, así como les digo, bueno, les digo, miren, qué sé yo, lo que me hicieron los trabajos prácticos, bla, 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 una de las cosas buenas que me llevé es que casi, tengo una pequeña duda, pero muy chiquitita nada más, pero voy a hacer el positivo, voy a decir, no encontré trabajos duplicados, o triplicados o cuadruplicados. No encontré trabajos prácticos así. El cuatrimestre anterior en Impuestos 1 encontré 5 trabajos iguales. Iguales, 5 trabajos iguales. Todavía estamos, bueno, en las instancias administrativas de ver cómo les va a ir a estos chicos, ¿no? Con ustedes no fue así. Ahora, no sé si esto, o sea, es bueno, por supuesto que es bueno para ustedes, de que cada uno haga su propia experiencia, cada uno haga su propia experiencia, y si se equivocan por ustedes, no porque se equivoque otro, no porque se equivoque otro. O sea, la honestidad también un poquito paga, ¿no? Un poquito paga. Entonces, no encontré trabajos, salvo algunas cositas, pero bueno, en caso de duda, cuando tengo dudas, siempre es a favor de ustedes. En los otros casos, lo que les dije del otro cuatrimestre, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
de que eran trabajos copiados. Ninguna duda tengo de que eran trabajos copiados. Pero era otra materia, era otra forma, era otra cosa. Acá con ustedes con IVA era distinto. Podían haber trabajos parecidos, sí, pero como yo les pedí que inventaran valores, se les complicaba inventar los mismos valores. Entonces, eso, digamos, sirvió por un lado. Y bueno, y por otro lado, creo que hay una actitud, digamos, correcta de hacer las cosas para aprender. El objetivo de las cosas, ¿cuál es? Aprender. Para ustedes, aprender. Eh, yo no tengo que aprender, pero me encanta aprender. No tengo que aprender, pero me encanta aprender. Por eso es que todas las cosas nuevas que van saliendo son cosas que aprendo, que aprendo, que aprendo, que aprendo, que aprendo, que aprendo. Bueno, el hecho de estar dando clases me permite, bueno, a veces acceder a problemas complicados. ¿Por qué? Bueno, porque en el consejo profesional, cuando hay problemas complicados, ¿qué es lo que hacen? Van a los especialistas. Miren, tenemos este problema, nos mandan a nosotros y nosotros, bueno, nos reunimos entre los especialistas y tratamos de discernir a ver cómo vamos a aconsejar o sugerir determinados temas. O sea, eso también nos pasa y es muy bueno porque nos enteramos. A veces nos enteramos de problemas sencillos, a veces no problemas complicados realmente. Pero ya les digo, a nivel alumnos, a nivel ustedes, a nivel trabajo práctico, lean bien lo que se les pregunta. No contesten cualquier cosa. Eviten copiar y pegar. Eviten copiar y pegar. Normalmente no sirve. Yo no les voy a hacer una pregunta que la respuesta sea copiar el artículo X. No, imposible. No les voy a hacer una pregunta que la respuesta sea copiar tal artículo. No tiene sentido. Si ustedes creen que la respuesta está en el artículo, dicen, bueno, la respuesta de esto lo va a encontrar en el artículo tal. No hace falta que me copien el artículo. Si es correcto, veré si hay otra forma de entenderla. No. Pero ya les digo, tienen que trabajar en forma honesta. Tienen que entender lo que están haciendo. O sea, chicos, están en una universidad. Si ustedes no entienden, estamos totalmente en el horno. Estamos totalmente en el horno. Ustedes tienen que entender para poder contestar. Y yo como profesor tengo que entender lo que ustedes escriben. Tengo que entenderlo. O sea, tienen que ser claros con lo que escriben, interpretar bien lo que se les pregunta, interpretar bien lo que leen y contestar con sus palabras. Contestar con sus palabras. Eso es lo correcto. Copiar y pegar, el collage en la facultad no sirve. En la facultad no sirve copiar y pegar. Menos un texto legal. Sabiendo que quien les va a corregir es un profesor que está viendo la ley todos los días. Entonces, ¿qué sentido tiene que me copien lo que dice el artículo 35 o 31? No. O sea, no les voy a pedir, como trabajo práctico, ¿cuáles son los requisitos para ser monotista promovido? No les voy a preguntar eso. Le voy a preguntar otra cosa. Relacionado con el monotista promovido, puede ser, pero no eso. Porque copiarme, cuando yo veía mayores de 18 años, otra vez esto. No les voy a preguntar cuáles son las causales de exclusión de monotributo, para que me copien el artículo 20. No tiene sentido. En un trabajo práctico no tiene sentido. Tal vez en un final, tal vez podría ser, que dice, bueno, a ver si sabe todas las causales de exclusión. Bueno, no hace falta copiarlo, pero bueno, en un final nadie puede copiar nada, tiene que escribirlo, ¿no? Bueno, no lo he hecho nunca, no creo que lo haga, pero bueno, lo he visto en algunos finales. Pero en un trabajo práctico, ¿qué sentido tiene que les pida, indique las causales de exclusión de monotributo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Me van a copiar el artículo 20? No tiene sentido. No es ese tipo de pregunta, no es lo que yo hago. Entonces, no es la pregunta que ustedes van a ver. Sí les puedo plantear, por ejemplo, en tal caso, viene una persona y les plantea esto y esto. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué harían? A veces los puedo poner desde distintos puntos de vista. En un trabajo práctico yo puedo ponerlo a ustedes. Siendo usted el contador de tal empresa, le planteamos esto. ¿Qué le sugiere a su cliente? Puede ser. A veces les doy al revés. Les digo, siendo usted es usted el jefe de la agencia tal de tal lugar. Un contribuyente le plantea esto.
¿Qué le contesta a ese contribuyente siendo usted el jefe de agencia? Eso sí puede ser. O sea, son cosas reales, cosas que han pasado, ¿no? Cosas que pueden pasar. Y que no necesariamente decir, tengo que copiar tal parte, copiar tal párrafo, copiar tal párrafo. No. Entonces, lean, interpreten, interpreten. Recuerden, están en una universidad. La universidad está para aprender, sin duda, sin duda. ¿Y saben cuándo tienen que equivocarse? Ahora. Ahora es el momento de equivocarse. ¿De qué les sirve a ustedes no equivocarse, porque no plantean la duda, porque no salen de la duda, y después meten la pata cuando lo están haciendo, cuando están con el cliente, cuando están con el inspector delante? ¿Qué sentido tiene? Ahora es cuando pueden equivocarse. Cuando pueden equivocarse, cuando tienen a alguien que los corrija, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. El profesor, no entendí tal cosa. ¿Cómo es? Es así. Bueno, ya está. Pero ustedes no le pueden decir a un cliente, mira, vos sabés que ¿cómo se escribe un monotributista? No tengo idea. Yo, muy bien, ¿cómo es? No sé. No, ¿cómo no sé? ¿Qué clase de contador sos o qué clase profesional sos que no sabés cómo se escribe qué es el monotributo? O sea, no tiene sentido eso. Digo, el momento para equivocarse es acá, en las clases, cuando hacemos las reuniones de Zoom, cuando hacemos, las clases, preguntándome, mandándome mail, lo que sea. Ahí es el momento para equivocarse. ¿Cuándo se pueden equivocar menos? Bueno, los trabajos prácticos, bueno, porque ahí se corrigen, eso está calificado, eso lo habilita para otra cosa, ahí pueden equivocar menos. Todavía en los finales, bueno, todavía pueden equivocarse un poco, bueno, sí, también es más difícil, pero pueden equivocarse, bueno, sí, es más complicado equivocarse porque trae muchas consecuencias, pero también pueden equivocarse. Pero donde no pueden equivocarse es cuando salen, cuando tienen un rollito de papel que dice, yo soy profesional. Ahí es donde tienen que tratar de no equivocarse, pero para no equivocarse en ese momento, tienen que aprenderlo ahora. Yo les aseguro que muchas de las cosas que nosotros hemos visto, que ustedes han visto, se van a olvidar. Se van a olvidar porque todos nos olvidamos. O sea, yo seguí, obviamente, yendo a las facultades, pero háganme preguntas avanzadas de matemática 2, por ejemplo, de mate 2, de derivadas, de integrales y demás. En su momento, pues, andaba perfecto, sabía todo en ese momento, mientras cursé, pero ahora no me acuerdo. De matemática financiera, todas esas fórmulas que veíamos de matemática financiera, bla, 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 en su momento bueno, ahora me olvidé. Es normal que me olvide, no las uso, o uso pocas. Entonces, yo sé que se van a olvidar de cosas de impuestos, sé que se van a olvidar, pero tienen que conocer los principios, lo básico, tienen que saberlo. Ahora es cuando más tienen que saber, pero hagan las preguntas ahora, hagan las preguntas ahora, mientras están en la facultad. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Seguimos, que tenemos pocos minutos ya, teníamos 2 horas pautado para esto. ¿No? Karina, ¿vos más preguntas? No, por ahora no, profe, gracias. ¿No? Bueno, haceme acordar eso que te dije, o sea... Sí, ahora le escribo y las preguntas que surjan de ahí se las envío al mail. Está bien, pero acordate que es un trabajo práctico, no es un final. Bien, O sea, bien. vas a decir, esto es muy complicado. Claro que es muy complicado. Esto no es un final. No es un final. O sea, está hecho pensando que van a tener varias horas para resolver. ¿Mm? Bien. No es un final, no es un final. Pero bueno. Bueno, quizás me sirve para pensar Eso, cómo llegar a... El que sabe lo más, sabe lo menos. El que sabe lo Bien. más, sabe lo menos. Bueno, Bien. chicos. Bueno, gracias, profe. Hasta acá llegamos por hoy. Yo mañana les subo las consignas del trabajo práctico. Vean el último cronograma que les mandé modificado. Traté de modificarles, porque yo les debería haber dado las pautas el jueves pasado, pero me quedan todavía muchos temas por darles. Pero bueno,
hacemos lo que podemos, porque no me dan los tiempos después para entregar y corregir todo, ¿no? Y corregir recuperatorios y demás. Espero que tengan mucha suerte, espero que les vaya bien, a los que les fue mal, no se desanimen, no se desanimen. A los que les fue bien, no se queden en los laureles, no se queden en los laureles, hagan todo lo posible. Bueno, yo todavía estoy a disposición. En realidad siempre voy a estar a disposición, siempre, porque me gusta, hago esto porque me gusta. No vivo de la docencia, pero me gusta. Entonces, es más, les digo, yo contesto preguntas de colegas. En el Consejo Profesional tienen mi mail y cuando hay alguna duda, mis colegas me preguntan y yo contesto. Entonces, contesto casi siempre. En el caso de ustedes, no me pregunten una vez que yo les di las pautas del procedimiento, no me hagan pregunta de eso. Les voy a contestar, pero les voy a contestar después que me entregan el trabajo. ¿Mm? Obviamente. Después que me entregan el trabajo. ¿Mm? Bueno, Bien. que tengan mucha suerte y bueno, y seguimos encontrándonos. Mucha suerte. Gracias, profe. Chaucito, No, gracias. Chau, chau. Gracias, profe.